Hola y bienvenidos a La Luz de Hoy. Mi nombre es Ivette Payares, dándole las gracias a usted que se conecta con nuestro canal de YouTube. Si aún no se ha suscrito, por favor, hágalo. Ayúdenos a través de su like, su comentario, su suscripción a poder alcanzar a otras personas que tal vez tengan la misma interrogante por la cual usted mira este video en el día de hoy. Esa interrogante es: ¿cómo puedo leer la Biblia? ¿Por dónde comienzo a estudiar la palabra de Dios? Lo primero que quiero decirte es que lo más importante, antes de darte cualquier tip o guiarte a qué material puedes acudir para poder entender la palabra de Dios, es que es sumamente importante que tu corazón quiera conocer a Dios. No simplemente para tener una información intelectual, sino porque tú necesitas del alimento que es la palabra de Dios. Tú necesitas su consejo, tú no necesitas su dirección, tú reconoces la necesidad de Dios. Eso es lo primero, que tu corazón quiera conocer a Dios. Y yo no estoy hablando de que seas perfecto o imperfecto, porque todos los seres humanos somos imperfectos. No sé si será buena o mala noticia para algunos, pero eso para mí me hace recordarme que no soy perfecta y necesito a un Salvador. Por eso necesito acudir a mi Señor Jesucristo. Entonces lo primero que hay que hacer para poder, por dónde comenzar a leer la Biblia, es querer conocer a Dios. Lo segundo, bueno, este libro cuyo autor es el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró a hombres para que lo escribieran. Hombres lo escribieron, pero inspirados por el Espíritu Santo. Su autor quiere vivir en nuestro corazón. Y su autor nos pide a nosotros, nos toca nuestro corazón para decirnos: ábreme la puerta. Quiero cenar contigo, como dice la Biblia. Quiero platicar contigo. Entonces, cuando tú le abres tu corazón voluntariamente y reconoces tu necesidad del Señor Jesucristo, Él viene a sellarte con el Espíritu de verdad, ese Espíritu que inspiró a hombres para que nosotros pudiéramos tener su revelación en sus manos. Una vez dicho esto, que tu corazón quiere conocer a Dios y que se ha abierto a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es importante que entendamos que cada palabra que Dios en su palabra, valga la redundancia, nos va a ir mostrando, nos va a ir ministrando, revelando, no es tan solo para que tengamos un conocimiento intelectual, sino para que lo entendamos, porque Dios quiere ser entendido. Es importante que entendamos lo que estamos leyendo y que no lo saquemos fuera de contexto. El Salmo 119, 160 dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. Y es importante que nosotros, cuando leemos la Biblia, no asumamos sin leer el contexto completo o el capítulo completo, no asumamos algo: o porque a mí me parece que esto sería, o tal vez esto puede ser lo que significa. La Biblia se interpreta a ella misma. Entonces, cuando tú vas a leer la palabra de Dios, tú le dices, por lo menos esta es mi oración personal al Señor, lo que dice Efesios 1:17: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación para entender y comprender los misterios que están ocultos en Cristo. Para poder entenderlos, para poder comprenderlos. ¿Para qué? Para poder aplicarlos. Porque cuando aplico lo que dice la palabra de Dios, voy a ver los resultados que Dios dice en su palabra. Y es una vida, y una vida en abundancia. Una vida que no te está garantizando que no van a haber situaciones difíciles. No, 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 no. Todo lo contrario. Más bien una vida que te dice: ¿sabes qué? Cuando pases por el fuego, yo voy a estar contigo. Dios no nos garantiza un camino ausente de problemas, sino que nos da la seguridad que en medio de esos caminos Él estará con nosotros. Así que cuando te encuentras con la palabra de Dios, bueno, la Biblia son 66 libros. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vas a encontrar
la historia de la creación. Vas a encontrar una generación perversa que se corrompió. Y allí viene la historia del arca de Noé. Vas a encontrar la historia de un hombre que vivía en un mundo completamente idólatra. Y Dios llama a este hombre. Dios llama a este hombre de una región llamada Ur de los Caldeos, una región muy idólatra, para decirle a este hombre que no tenía hijos y que ya estaba en edad avanzada, que le daría un hijo y que su descendencia sería tan gigante que no la podían contar ni las estrellas del firmamento, ni la arena tampoco del mar. Este hombre era Abraham y de él saldría también la nación de Israel. Y de ahí vemos cómo Dios entrega su ley moral al pueblo de Israel, cómo liberta a Israel de la esclavitud de los egipcios. En fin, vemos la mano de Dios obrando prodigios y milagros a un pueblo al cual él amó. Pero un pueblo que también no le fue fiel, que por situaciones volteaban la mirada y terminaban adorando a otros dioses. Pero en medio de todo eso, Dios siempre intervino, como sigue interviniendo en el día de hoy. Y aún en el Antiguo Testamento vemos a nuestro Señor Jesucristo obrando prodigios, milagros en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza en el Evangelio de Mateo. Miren, yo no soy pastora ni erudita, simplemente me gusta conocer la palabra de Dios. Y he aprendido de algunos que enseñan que aún los evangelios forman parte del Antiguo Testamento, porque el nuevo pacto comienza una vez que Cristo completa su obra de redención en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, y al tercer día, después de muerto, resucita. Y ahí comienza este hermoso tiempo de la gracia de Dios. Así que algunos dicen que los 4 evangelios con los cuales inicia el Nuevo Testamento son parte, obviamente, de la ley que se encontraba en el Antiguo Testamento. Y no es que la ley haya sido abrogada, no, Cristo vino a cumplir la ley y vino a darnos una ley mucho más grande que la que tenía Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés era débil a causa de la carne, dice el libro de Romanos. Pero de eso no quiero platicar ahorita, eso es otro momento, otro video. Ahora mismo quisiera centrarme que en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, vemos sus milagros, su nacimiento, vemos toda la historia de Jesús, vemos el nacimiento de la iglesia primitiva, vemos la novia del Cordero allí en el Nuevo Testamento, vemos las dificultades que la iglesia primitiva atravesó, como las que nosotros hoy día también estamos atravesando. Y cuando estudiamos las escrituras y cuando empezamos a leer la palabra de Dios, entendemos esa palabra y la aplicamos a nuestra vida. Porque recuerda, no se trata de cuánto conocimiento tengamos, sino cuánto de lo que conocemos aplicamos a nuestro corazón. Si me preguntas por dónde empiezo, Ivette, empiezo por Génesis, empiezo por los profetas, ¿por dónde comienzo? Mira, mi recomendación sería: comienza por Jesús, quien estuvo en el principio, dice la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo es Jesús. Así que yo te invito a que comiences en el principio. El principio es conociendo a la persona de Jesús. En medio de lo que nosotros estamos viendo, muchos pueden pensar que leer la palabra de Dios es para servir al Señor, para adorar al Señor, y en cierta forma o en cierta parte esto es cierto, pero realmente Dios quiere que le conozcamos, porque cuando le conocemos, entonces le servimos y le adoramos según Él ha dictaminado que lo hagamos. Y todo esto va envuelto con nuestro corazón. Así que si tú te preguntas, ¿cómo leo la Biblia? Comienza leyéndola. Primero, que tu corazón quiera conocer a Dios. Segundo, que le hayas permitido al autor de la Biblia vivir en tu corazón. Y está escrito que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad.
Eso no quiero, y hago una pausa acá, no quiero que pienses que no es necesario congregarse. Claro que es necesario congregarse. Es muy importante porque somos un cuerpo donde todos nos necesitamos. Y en una iglesia donde se predique la palabra de Dios sin sacarla de contexto, sin legalizar a las personas que van allí. Legalismo es cuando mi convicción te la coloco como tuya. Cuando mi convicción te la impongo, esa es una de las características del legalismo. Entonces, busca una iglesia y el Espíritu Santo te va a guiar cuando tu corazón quiere conocer a Dios, donde se predique la palabra de Dios. Empieza leyendo los evangelios y antes de leerlo, haz de Efesios 1:17 tu oración, algo sencillo, diciéndole: Señor, quiero conocerte, guíame tú a toda verdad. Te unes también a una congregación donde haya sana doctrina, donde hayan hermanos, o que Dios haya separado también como maestros, y juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida y es la verdad. La palabra de Dios es la verdad en un mundo donde nos enseñan que la verdad es relativa. En un mundo que ha estado cambiando delante de nuestros ojos. Qué bueno es saber que en medio de tantos cambios, el Dios de la Biblia permanece fiel. En Él no hay cambios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tu corazón quiere conocerle, entonces comienza aceptándolo en tu corazón y pídele al Espíritu Santo de Dios que te guíe a toda verdad. Gracias por acompañarnos.